Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Y sí, precisamente eso es lo que somos nosotros, una familia. Les damos la bienvenida esta noche a todas las personas que nos están acompañando, a todos los socios que pertenecen a esta maravillosa familia Herbit Club. Sí o sí, desde hace más de 4 años nosotros estamos en este negocio siendo parte de esta familia y hoy pues te agradecemos por estar conectado aquí en esta sala y a escuchar pues información valiosa que tenemos para ti. Para las personas que no han logrado conectarse, les dejamos esta imagen para que se las envíen a sus socios y ellos también tengan la oportunidad de escuchar toda la información. Así que bienvenidos a todos y hoy también el agradecimiento no es solo a ustedes que nos acompañan y que pues toman esa decisión de aprender, de estar entrenándose cada día, de estar pues parados por aprender cada día más, sino adicional a esto, a nuestro sistema de duplicación maestro, que sin duda alguna, sin él, sin este sistema que ha sido creado pues por Margarita Cabrera, que es nuestra Master Council, hoy no estaríamos aquí reunidos y nuestros equipos tal vez no tendrían la oportunidad de estarse entrenando diariamente, así que es de gran valor para todas las organizaciones. Así que muchas gracias y gracias a ustedes por conectarse a recibir esta información. Así que pues sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema muy especial y pues vamos a estar en sala hoy dos participantes y pues tengo la fortuna de que me acompañe la persona que un día me dijo que que el Bitcoin era un código encriptado alfanumérico en la red, así que le debo mucho agradecimiento a él y pues bienvenido Guti, gracias por acompañarnos y hoy pues tenemos un tema muy chévere del cual vamos a aprender todos, bienvenido. Hola, hola a todos, muy buenas noches Nancy, muchas gracias por tu presentación. Hoy vamos a hablar del tiempo, del uso efectivo del tiempo. Pero, ¿por qué es tan importante hacerle uso efectivo al tiempo? Pasa que el tiempo es el bien más preciado, es lo que más vale y menos importancia le damos. Es tan increíble que todos tenemos el mismo tiempo, ¿sí? Todos tenemos 24 horas al día. Solo que hay personas que con 24 horas hacen fortunas y otros que simplemente lo ven pasar. Entonces, es importantísimo porque los grandes líderes y empresarios saben la importancia y el valor del tiempo y le dan un uso excelente a este. ¿Por qué? Porque el tiempo tú lo puedes vender. A cualquier persona le puedes vender tu tiempo. Eso es lo que hacemos cuando conseguimos un trabajo. Pero el problema es que tú no lo puedes comprar de vuelta, ni con todo el oro del mundo. Entonces, para esto, y es clave, vamos a ver y a entender una cosa que es importante. ¿Qué características tiene el tiempo? Y me gustaría, Nancy, ¿qué características tiene este tiempo? Como tú dices, Guti, pues primero que todo es uno de los bienes más preciados y sin duda alguna queremos conocer cuáles son esas características y por qué pues lo hace ese recurso más importante. Y sabemos que, como tú nos decías hace un momento, si nosotros no valoráramos el tiempo pues en que estamos, ¿cierto? Muchas personas trabajan diariamente y le pagan en un trabajo tradicional y no es precisamente por la labor que hacen, sino es por el tiempo que dedican en ella. Y nosotros que estamos pues dedicados a nuestro negocio en donde el tiempo lo manejamos nosotros, se vuelve uno de los recursos más importantes, ¿verdad? Y precisamente porque es uno de los recursos más importantes. Primero, porque es intangible, ¿cierto? Es algo que nosotros no podemos ver ni tocar. Sin embargo, ahí es donde está la clave. Porque tal vez precisamente porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, muchas veces no se valora. Pasa mucho como cuando las personas conocen por primera vez del Bitcoin, que creen que porque no lo pueden ver, no lo pueden tocar, entonces no existe. Y creo que este es uno de los errores mayores que muchas veces caemos. ¿Sí? En pensar que porque no lo podemos ver, entonces no termina siendo importante. Así que ahí es donde viene una de las primeras reflexiones. Nosotros manejamos todos los días intangibles. Ahora, ¿qué tanto tenemos esa relación amiga con el tiempo? Que también viene siendo un intangible. Lo otro, no es almacenable. Pues ya quisiéramos nosotros lograr poner en una bolsa o en una maleta
cuántas horas que de pronto a veces no las utilizamos y decimos mejor las pongo en una maleta o en una bolsa para poderlas utilizar al siguiente día. Y eso tiene todo que ver con que el tiempo es irrecuperable. Y tal vez muchas veces las personas después de que tienen 40 años dicen, si yo pudiera devolver el tiempo, aprovecharía desde los 20 años. Y ustedes se dan cuenta que en el mundo del emprendimiento no importa la edad, ¿cierto? Sabemos que hay grandes millonarios emprendedores que tienen más de 60 años, otros tal vez como en el caso de los dueños de Facebook que son muy jóvenes. Entonces miren que en realidad ahí no tienen nada que ver entre qué edad tenemos, sino más bien qué tanto estamos nosotros apalancándonos de estas cualidades que tiene el tiempo, de ser de que no es almacenable, de que es irrecuperable, y adicional a eso, que depende de cada uno de nosotros, ¿sí? No se puede controlar, nosotros no podríamos algo tal como parar el tiempo, y tal vez hace pocos días estábamos viendo una película con mi hijo que es del Doctor Strange, y yo decía, no, pues ya quisiéramos nosotros poder ser el Doctor Strange, que es ese que para el tiempo, y si no, pues no lo podemos hacer, no podemos. Primero, estas tres cosas, para mí estas tres características tienen todo que ver entre las tres. No es almacenable, es irrecuperable y no se puede controlar. Entonces ahí es donde, si nos enfocamos en eso, vamos a empezarle a dar pues el mayor importancia pues a este recurso. Adicional a eso, va a depender de cada uno de nosotros cómo lo administremos. Es decir, todos nosotros tenemos las mismas horas y los mismos minutos al día, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué hay personas que logran hacer más cosas y tener más resultados en la misma cantidad de tiempo? Y tal vez es eso, porque va a depender de cómo cada uno de nosotros logra administrarlo, y adicional a eso, no es sencillo evaluarlo. Y ahí muchas veces decimos como, bueno, yo cómo hago para saber si estoy administrando bien mi tiempo, y caemos en que no, es que el tiempo no es bueno conmigo, ¿sí? El tiempo es malo conmigo, pero no se trata de evaluarlo entre si el tiempo o el uso del tiempo es bueno o malo, va más allá de solo pensar, venga, ¿será que el tiempo es bueno o malo conmigo? O más bien de pensar, ¿qué tanto estoy haciendo yo con el tiempo? Y precisamente por eso es que estamos hoy, esta noche aquí, y quisimos traer este tema, porque nos va a demostrar un poco más qué tan buen uso le estamos dando al tiempo. Y para eso, Guti, a mí me gustaría que tú nos compartieras un poco más cuál es eso que normalmente nosotros, o cuáles son los problemas que normalmente la gente tiene con el uso del tiempo. ¿Qué es eso que pasa ahí? Bueno, ¿cómo saber si tienes problemas con el uso del tiempo? Esto es una evaluación para que cada uno de ustedes, los que se encuentran conectados, se la hagan y reflexionen. Primero, vamos a ver esta primera pregunta. ¿Lo planeado es lo realizado? Es decir, lo que tú planeas para hacer mañana, por ejemplo, ¿lo haces? ¿Las tareas y metas que te planteas a la semana, las logras? ¿O quedan muchas tareas para el otro día, para la siguiente semana? Esto es clave. Si no estás realizando lo que estás planeando, aquí hay el primer problema. Vamos a ver en la segunda pregunta. ¿El tiempo gastado fue suficiente para lograr el objetivo? Esto es importante. Les voy a poner un ejemplo con el negocio. Digamos, acá vemos que podemos perder mucho tiempo, digamos, llamando o prospectando o haciendo presentaciones, ¿cierto? Entonces, presentamos. Estamos cerrando, estamos logrando el resultado, estamos teniendo un objetivo concreto completado, o estamos patinando y no estamos logrando las metas y los objetivos. Y con esto lo pueden evaluar en lo que quieran. Lo pueden evaluar en temas de capacitación, en temas de aprendizaje. ¿Están logrando el objetivo? ¿O simplemente se leyeron un libro y al otro día no se acuerdan porque lo leyeron de forma incorrecta o en los tiempos no adecuados? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿estás aplazando tus metas? Esta es una pregunta que es clave.
O sea, si tú tienes una meta y tú dices, no, este año no, porque es que no. O si la tienes semanal y dices, no, esta semana no, la voy a correr para la otra. Y aplazas tus metas. Hay un problema con el tiempo, hay un problema de planificación de tu agenda, de planificación de las actividades que haces día tras día. Y esto sí es importantísimo porque ¿qué pasa cuando haces todo mal? Mira, en la siguiente pregunta, cierra todo esto. ¿Estás sacrificando actividades familiares y sociales que realizabas antes? De pronto era de esas personas que, no sé, que de pronto los sábados le dedicabas toda la tarde a tus hijos, un ejemplo, o a tu pareja, o a tus padres, y te estás copado el sábado logrando terminar algunas de las actividades que no pudiste hacer entre semana. O te pasa eso el domingo y no tienes descanso y estás corriendo, sacrificando actividades que hacías que eran importantes para tu crecimiento como ser humano, tu crecimiento en familia, ¿sí? Por cumplir esas actividades o esos compromisos que no hiciste. Entonces, mira, si tienes chulitos, aquí, esta es la capacitación clave para ti, porque tienes un uso inadecuado del tiempo y estamos en el momento correcto de empezar a cambiar esto. Pero aquí es clave. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nancy, ¿qué tal si nos comentas qué es lo que normalmente hacemos mal? ¿O qué es lo que hacemos que hace que perdamos tiempo? Sí, Guti, pues mira, tú decías hace un momento que si las respuestas fueron sí a estas preguntas, pues vamos a ver por qué es que nosotros estamos de pronto teniendo un mal uso del tiempo. Y es precisamente qué es lo que nosotros hacemos normalmente. Esas cosas que tal vez sin darnos cuenta empezamos a hacer, que hacen parte, yo lo pongo siempre como un ejemplo de cuando tú aprendes a manejar el carro, ¿sí? Tú aprendes y estás pendiente de ponerle primero el clutch, luego la primera, luego frenar, acelerar, en qué momento miro los espejos y estás como en ese presente, ¿no? Pero cuando empiezas en el automático, tal vez empiezas a hacer este tipo de cosas sin darte cuenta, ¿sí? Y de pronto eso es lo que nos lleva a no tener un uso adecuado del tiempo. Entonces lo primero es, hacemos lo agradable versus eso desagradable, ¿no? Entonces preferimos primero hacer eso que nos gusta, eso que nos agrada, antes eso que no nos gusta tanto. Y les voy a poner un ejemplo en mi vida cotidiana, algo que me pasa, y es que a mí casi no me gusta hacer ejercicio, ¿sí? Es una de las cosas que no me gustan mucho. Entonces, ¿qué hago? Prefiero hacer otras cosas que me agradan más antes de eso que casi no me agrada. No sé, en tu caso, qué será eso que más te agrada o que no te agrada tanto, pero muchas veces tiene que ver de pronto con tomar el celular antes de hacer esas otras cosas que te van a llevar a hacer algo diferente. Y ahí tiene pues que ver con lo que viene a continuación. Y es, hago primero las cosas que son rápidas, ¿sí? Que yo digo, bueno, esto ya sé y lo hago de manera rápida. En cambio, si tal vez tengo que hacer un entrenamiento que me va a tardar tal vez 3 días, entonces digo, ay, eso lo voy dejando para después. Ay, sí, tengo 20 días para hacerlo, pero eso me va a demorar mucho, entonces mejor lo hago más adelante. Hagamos esto que es más rápido, por ejemplo, una presentación de negocio que ya la conoces, entonces pues la vas a hacer porque ya te va a quedar más rápido, ¿verdad? Entonces, a veces nos vamos dando cuenta de hacer estas cosas, o perdón, vamos haciendo estas cosas sin darnos cuenta y es ahí en donde normalmente caemos en esos errores. ¿Cuál sería el siguiente? Lo fácil antes de lo difícil. Y más allá de lo difícil, porque pienso que la palabra difícil es lo que nos lleva a nosotros al reto, es que decimos, eso que me reta, prefiero dejarlo para después, ¿sí? Y terminas de pronto ni haciéndolo. Y ahí esa es la pregunta, eso que te queda, que te genera reto, que de pronto ni te gusta, no te desagrada, que te parece demorado, que adicional a eso te parece difícil o que te genera el reto, ¿lo estás dejando para después? Porque quieres mejor hacerlo fácil, lo rápido y lo agradable.
pues es normalmente lo que nosotros hacemos. Adicional a eso, también lo sabido de lo nuevo. ¿Por qué? Es más fácil para nosotros de pronto, como cuando aprendíamos a manejar, decíamos, no, si esto de manejar no se me da tan fácil, pues prefiero que maneje usted, tome, maneje usted porque es eso desconocido, ¿verdad? Asimismo, como de pronto cuando a nosotros nos invitan a hacer una presentación de negocio y todavía no lo tenemos tan interiorizado, decimos, no, le decimos al patrocinador, no, tranquilo, mejor hágalo usted, que usted sí sabe. ¿Sí? Entonces, pues si le dejamos y cedemos ese espacio, ¿qué está pasando? Tal vez no estamos teniendo, primero, un uso efectivo de ese tiempo y segundo, estamos dejando nuestro verdadero rol a un lado. Entonces, miren que el tiempo tiene todo que ver con ser efectivos y de eso vamos a hablar más adelante. Adicional a eso, hacemos primero lo urgente antes que lo importante. Y aquí ahí cabe una explicación espectacular porque ahí nos genera esto una gran confusión. Muchas veces decimos estoy lleno de tareas y una cantidad de cosas urgentes y ni siquiera nos alcanza el tiempo, pero es porque normalmente esperamos hacer primero lo urgente sin programarnos. Entonces hacerlo urgente antes de lo importante tiene que ver todo con la planificación que nosotros hacemos. Y es normal, vuelvo y les digo, son cosas que hacemos normalmente sin darnos cuenta. Y después tú terminas al final del día cansado de hacer tantas tareas urgentes. Pero vamos a ver un poco más adelante por qué pasa este tipo de cosas. Adicional a eso, lo que nos imponemos a nosotros mismos versus lo que elegimos. Y aquí creo que más de uno hemos caído en esto y es, ay no, tengo que hacer tal cosa, ¿sí? Y estamos desde el tengo, desde el yo imponerme las cosas que debo hacer, en vez de decir, ok, yo voy a elegir hacer mis presentaciones, voy a elegir estar tiempo con mi familia, voy a elegir hacer ejercicio, en el caso mío, ¿sí? Y no decir, ay, tengo que hacer ejercicio porque tengo que bajar de peso. Y entonces miren que muchas veces dejamos imponernos cosas nosotros mismos versus eso tan fácil que sería elegir. Y ahí es donde yo quiero dejarte esa gran reflexión que tiene todo que ver con lo próximo y es, Guti, ¿qué son esas cosas en las que perdemos normalmente el tiempo? ¿Sí? ¿Cuáles serían esas pequeñas cosas que nos hacen hacer lo normal? ¿Sí? Y en vez de dejarnos hacer eso extraordinario. ¿Qué son esas cosas en las que perdemos tiempo? Bueno, acá hay una lista de algunas actividades. De pronto se van a identificar con unas, con otras no, pero vamos a ver, vamos a empezarlas a ver. La primera es ver televisión, ¿sí? Por mucho tiempo. No está mal que tú veas un rato de tu tiempo de descanso televisión, pero si ya lo ves por muchísimas horas, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Eso es, mejor dicho, es en lo que muchas personas, y más ahorita que estamos en cuarentena, que estamos encerrados, esto es en lo que más perdemos tiempo, viendo televisión, viendo Netflix, ¿cierto? Siguiente, hablar por teléfono todo el tiempo, sin motivo, sin propósito, ¿no? Sin que sea rentable para nosotros, ya sea el chisme, bueno, hace rato que no hablaba con mi amigo, mi amiga, y entonces estoy hablando y cuando me di cuenta es una llamada de 1 hora, 2 horas, ¿sí? En donde se hablan muchas cosas, pero no productivas. Ahí se pierde mucho tiempo. Siguiente, conectarse a Internet sin un propósito definido, sin tener claro a qué te estás conectando. Puedes estar perdiendo tiempo buscando juegos, música, videos. ¿Sí? Ahorita la gente se la pasa mucho viendo todos los videos, por ejemplo TikTok, que es esta red social de videos, quita muchísimo tiempo. Siguiente, chatear. ¿Sí? Cuando tú estás chateando, cuando te la pasas chateando, también sin un propósito, y pasas horas ahí, chateas y chateas y chateas, esto quita mucho tiempo. No dice, no, pero no me demoré, y vas a ver, y pasaron 15, 20 minutos. Entonces, estos son lo que más nos quita tiempo. Siguiente, permanecer en redes sociales.
Yo he visto y me ha pasado más que todo cuando es la hora de dormir, ¿no? Que yo digo como, no, voy a mirar a ver qué pasó hoy y ya, y me voy a dormir. Y me pongo a subir, a desplazar. Y cuando me doy cuenta, y 1 hora, 2 horas y no me di cuenta. Se me fueron así. Entonces, mira que es tiempo que podemos dedicar a descansar y estamos fallando en esto. Siguiente, dormir mucho, dormir en exceso. A veces lo recomendado, lo que siempre nos han dicho, 8 horas. 8 horas. Si tú duermes 8 horas, vas a estar descansado. A veces dormir más no quiere decir que vayas a descansar más. Y sí podrías utilizar esas horitas que estás durmiendo de más para leerte un libro, para, no sé, para de pronto hacer cosas más productivas, hacer una llamada, organizar una conferencia, preparar un material, bueno, cualquier cosa. Siguiente. Y ya para terminar, hacer actividades que no sean relacionadas directamente con el negocio. ¿Sí? Todas las anteriores son actividades que no son relacionadas con el negocio, dependiendo del enfoque. Sin embargo, hay otras que te pueden quitar muchísimo tiempo, te pueden quitar días, semanas y perdiste tiempo de provecho. Tiempo que de pronto te hubiera servido para construir un equipo impresionante y esto pasó mucho ahorita, por ejemplo, en cuarentena, que porque lo veíamos que iban a ser poquitos días, dijimos, no, estos días no voy a meter tanto enfoque o lo que sea y perdimos tiempo de valor y les dejo esta reflexión para que si nos pasó una vez, no nos vuelva a pasar. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo claro. Pero ¿cómo evito todo esto? ¿Cómo yo logro o entender o comprender o estar más consciente de todo esto? Y me gustaría que Nancy nos contaras cómo lo logro. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, como tú dices, y es ese cómo lo logro de autogestionarnos, y eso es lo que vamos a hablar, hay algo muy importante en lo que tú acabas de decir, Guti, y es que muchas veces creemos que pasar el tiempo en estas actividades, pues siendo lo más fácil, ¿sí? Nos va a traer el resultado, y es ahí en donde estamos pues equivocados, ¿no? Y por eso viene ese tema tan importante de podernos autogestionar. Y creo que la cuarentena, todo este tema que hemos venido pasando, nos ha dejado grandes reflexiones acerca de la autogestión, ¿sí? De poder reinventarnos, cambiar, estructurarnos de otra manera. Y precisamente esa autogestión tiene que ver con esos dos procesos. Y es primero, pues gestionarnos nosotros mismos, ¿cierto? Y adicional a eso, tener una buena planeación. Y de pronto para muchas personas a veces creen que no es tan necesario el planear, ¿sí? Y dicen, no, pues para qué me desgasto estar dedicando tanto tiempo en planear, pero pues si nosotros no tenemos un plan, por ahí dicen que cualquier bus no sirve, ¿no? Si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus no sirve. Y es ahí en donde la gestión y la planeación terminan siendo lo más efectivo o esa clave para poder nosotros tener un uso adecuado del tiempo, ¿sí? Sin embargo, antes de entrar en ese detalle, a mí me gustaría que nos preguntáramos esto, y es, ¿esas actividades que normalmente tú haces a diario son las que alcanzas a hacer o son las que planeas hacer? Porque puede que tú tengas tu plan, pero muchas veces pasa en que tú dices al final del ejercicio, al final del día, estoy agotadísimo porque he estado haciendo mil cosas y ni siquiera alcancé a hacer todo. Hice lo que pude, lo que alcancé a hacer. Y tal vez eso tiene todo que ver con lo que hablábamos hace un momento, con el hacerlo cómodo, ¿no? Mejor hago lo que me gusta versus lo que debo hacer, y precisamente eso nos hace caer en dos errores, ¿sí? Y yo quisiera que ustedes hicieran esta pregunta, y es, ¿tú eres eficaz o eres eficiente?
¿sí? Y tal vez aquí surge una incógnita grandísima, porque bueno, ya hemos escuchado en medio de la cuarentena que no debemos estar viendo tanto Netflix, que no perdamos el tiempo en tanto en las redes sociales, al contrario, deben ser pues nuestras mano amiga, nuestras amigas aliadas. Sin embargo, en realidad estamos siendo eficaz y eficiente y para eso muchas veces confundimos estas dos palabras. ¿Sí? Porque decimos, no, yo soy eficiente, soy eficaz, y lo decimos sin pensar, pero estas dos palabras son súper, súper importantes. ¿Por qué? Primero, ser eficiente tiene todo que ver es con los recursos, ¿sí? Con lo que nosotros tenemos y digamos sabemos aprovechar, es decir, tiene que ver con esa productividad y uso efectivo del tiempo. Si mis recursos son 24 horas al día, ¿qué tanto las estoy aprovechando? Entonces, cuando una persona hace muchísimas actividades en el día, voy a poner un ejemplo, hace muchísimas presentaciones al día, de pronto puede que esté haciendo un uso eficiente de su tiempo, ¿sí? Entonces esa persona es eficiente. Sin embargo, eso lo haría ser eficaz y ahí es donde viene la gran diferencia de estas dos palabras. Entonces, el ser eficaz tiene todo que ver es con los resultados, ¿sí? Con ese propósito y ese objetivo. Entonces, si yo tengo un objetivo en el día, voy a hacer una afiliación el día de hoy, ¿sí? Y tengo 24 horas para eso, estoy poniendo cualquier ejemplo aquí, será que si la persona que hizo más presentaciones, pues en ese caso sería una persona eficiente. Pero si no logró ningún cierre versus el resultado que tenía, ¿será que fue eficaz? En ese caso, pues no estaría siendo eficaz. Entonces ahí es importante que las dos cosas las tengamos en cuenta. No es solo que aprendamos a utilizar nuestro tiempo, sino que ese tiempo lo convirtamos en tiempo eficaz y lograr no solo ser eficaces ni solo ser eficientes, sino logremos una verdadera conexión de esas dos palabras que para mí pues son súper importantes, ¿no? Mucho de esto, cuando nosotros hablamos de ser eficaces y eficientes, tiene una connotación de las creencias que traemos desde cuando éramos niños, ¿no? Y para eso, Guti, a mí me gustaría que habláramos un poquito cuáles son esas creencias que a veces no nos dejan a nosotros ser eficaces ni eficientes, ni de pronto llevar a cabo todo eso que nosotros planeamos y nos desvían del camino. ¿Cuáles serían esas creencias? Bueno, hay dos creencias que son equivocadísimas frente al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con todo lo que tú decías, y si nos vemos, y si vemos todo esto, muchas personas piensan que, por ejemplo, lo que tú decías de ser eficaz o eficiente, que por mucho hacer puedo lograr grandes cosas, ¿cierto? Y acá viene una de las primeras creencias, ¿cierto? Y está, entonces, hay dos fuertes, de las cuales la primera es esta. Si lo hago rápido, podré hacer más. ¿Sí? No, es que si yo hago esto rapidísimo, si yo lo hago ya, aquí está, mira, si lo hago rápido, podré hacer más. Si yo lo hago así súper rápido, súper ya, mejor dicho, me voy a alcanzar y voy a hacer más y mejor dicho, voy a tener resultados impresionantes porque, te los digo, y esta es una pregunta para Nancy antes de completar la idea. ¿Tú crees, si nos planteamos hacer llamadas para cuadrar reuniones? Y yo te digo que voy a hacer 100 llamadas en una hora. Uf, qué rápido. Llamadas de 40 segundos. Tú me dirías, ¿crees que esas llamadas tendrán resultados? ¿O estoy haciendo las cosas rápido porque sí? No, pues obvio, tú terminarías primero, ni siquiera alcanzas a saludar a la persona y no solo eso, y ahí es por eso esa pregunta tan buena de ¿será que estoy siendo eficaz y eficiente? Las dos cosas a la vez. Ahí sí como dice la mentalidad millonaria, ni una ni la otra, las dos. Y no se trata entonces de qué tan rápido hacemos las cosas, ¿cierto? Y muchas veces, por eso les decíamos que eso tiene que ver con las creencias que nos imponen desde niños, porque era, a ver, hágale rápido, y entonces normalmente pensábamos que el hacerlo rápido estaba bien,
pero no teníamos idea de estas dos palabras que terminan siendo pues la base fundamental de poder tener un uso efectivo del tiempo, ¿no? Entonces pienso que no se trata de hacerlo rápido. Y lo peor es que si a veces hacemos muchas cosas rápido, muy probablemente cometemos errores que nos pueden costar, ¿sí? Perdemos, perdemos esa eficiencia, ¿sí? Buscando hacer las cosas muy rápido. Entonces, esto es de analizar, esto es importante porque hay que tomarnos el tiempo justo, completar la tarea en su totalidad, haciéndola bien. Pero vamos a ver el otro error, otra creencia. Esta, hoy trabajaré 20 horas, ¿sí? A veces, y este es uno de los errores que muchas personas eh, cometen. ¿Por qué? Porque creen que si trabajan más tiempo, mejor dicho, no, la voy a hacer, hoy voy a trabajar 20 horas, 24 horas, voy a pasar de largo. Yo te digo, Nancy, digamos que vamos a hacer presentaciones. Yo voy a hacer una presentación por hora durante 24 horas, ya tengo toda la agenda lista y arranco, no sé, 6 de la mañana y termino 6 de la mañana del otro día presentando en todos los horarios a nivel mundial. Dime, ¿tú crees que mi resultado sería óptimo? Pues en realidad, primero tal vez no estemos en las condiciones físicas para poder darle lo mejor de calidad a cada una de las personas que se conectan, entonces pues la verdad no creería que eso termina siendo el objetivo, ¿sí? De lo que nosotros estamos buscando. Y pienso que, Guti, ahí esa creencia de hoy voy a trabajar 20 horas porque soy súper poderoso, va más allá, ¿sabes? Eso conecta muchísimo, es con esa creencia que nos decían tal vez nuestros abuelos o nuestros papás y nos hablaban de el trabajo duro, ¿sí? Y creíamos que el trabajar duro era el que nos iba a dar los resultados. Sin embargo, nosotros en nuestro negocio sabemos que no debemos trabajar duro, debemos trabajar inteligentemente. Y tal vez en una capacitación que dimos hace unos días de neuroventas, decíamos que muchas veces nos desgastamos por traer muchísimos clientes, ¿sí? Y a veces ni siquiera damos abasto de poderle dar lo mejor y entregarles pues nosotros toda nuestra esencia de calidad. Y es precisamente por esa creencia equivocada que nosotros tenemos del tiempo. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar inteligentemente. Correcto. Miren, o sea, a veces es mejor trabajar 6 horas bien trabajadas con enfoque que llegar a trabajar muchísimo cometiendo errores, viendo mi productividad disminuida por el cansancio. ¿Sí? A veces hasta hablamos incoherencias cuando estamos muy agotados y entonces, sí, hacemos, por ejemplo, ciclos de 2 horas, 2 horas. Me tomo un descanso para alguna actividad que no requiera tanto mi esfuerzo o mi concentración. Otras 2 horas, descanso, otras 2 horas, descanso, otras dos, puedo llegar a ser muchísimo más productivo que si me voy de largo. A veces uno dice, no, 8 horas, de largo y ya, y paro. Y pasa lo mismo porque te vas desgastando, vas perdiendo un enfoque, vas perdiendo esa energía que hace que las personas que están contigo en esos tiempos, pues va a ser online, que están al otro lado y te están viendo, te vean cansado, ¿sí? Que te vean un poco desgastado y tenemos que darle siempre lo mejor a las personas que están sacando su tiempo para escucharnos. Pues estar al 100% con la mejor actitud, con la mejor energía, siempre. Y hay una creencia acá, aunque yo lo digo porque nos pasa, yo creo que a todos, y es esta, lo dejaré para mañana. Y esto es clave porque acá está en procrastinar, ¿cierto? En procrastinar y esto es aplazar, 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 aplazar las cosas. Y aquí caemos en un error gravísimo, gravísimo. Y es que las cosas empiezan a volvérsenos urgentes, pero de esto vamos a identificar por qué yo digo esto. Y entonces, ¿qué tal, Nancy, si nos cuentas cómo yo identifico, cómo diferencio eso importante de eso urgente?
Bueno, eso es súper importante porque mira que a veces decimos, no, es que yo procrastino, ya como que nos acostumbramos, ¿no? A decir, es que así soy yo. Eso hace parte de las creencias, ¿no? Pero antes de pasar a lo siguiente, se me vino a la mente cuando hablábamos de trabajar mucho. Por eso es que siempre decimos, y nos lo dijo nuestra máster Margarita en un evento en Rusia, que hay la clave del éxito. Y es lo que creo que muchos de nosotros duplicamos y es 10-4-7, ¿no? 3 veces al día. No necesitamos 20 horas al día, necesitamos es en realidad tener ese enfoque claro. Pero como tú lo decías, Guti, ese procrastinar, ¿por qué será? Porque, como te digo, muchas veces pensamos es simplemente yo soy así, así me criaron, así soy yo, y nos quedamos en eso sumergidos, pero tal vez es porque no tenemos las herramientas para poder descubrir qué es lo que pasa. Y lo que queremos mostrarte aquí es que en realidad debemos identificar y diferenciar lo importante versus lo urgente, ¿sí? Y pienso que esto nos va a ayudar muchísimo para poder organizarnos y tener como una estructura más clara de cómo poder organizar nuestros días, nuestras semanas, nuestras actividades. Y aquí existe algo como es un cuadrante, ¿sí? Como el cuadrante del flujo del dinero. Aquí hablamos el cuadrante de cómo poder nosotros organizar eso importante y urgente. Entonces, el cuadrante que se divide en cuatro, en la parte superior viene lo importante. Pero entonces, ¿qué vendría siendo eso importante? Lo importante entonces son esas cosas, ¿sí? Que sí o sí debemos hacer primero, ¿sí? Lo que sí o sí requiere de nuestro esfuerzo. En el cuadrante superior izquierdo, nosotros siempre decimos, perdón, superior derecho, siempre decimos que son esas cosas que tenemos nosotros proyectadas, ¿cierto? Esas metas, esos objetivos, eso que va a requerir de nosotros un esfuerzo para llevarnos siempre hacia adelante. Así que yo pienso que la invitación es uno, a que no solo pensemos en eso que nos lleva a la cotidianidad, que sí o sí requiere nuestro enfoque. Voy a poner un ejemplo, nuestras presentaciones de negocio, que eso nos va a ayudar, pues obvio, a tener los resultados que nosotros buscamos, ¿sí? Las presentaciones, los entrenamientos, el prospectar, el alimentar nuestras redes sociales, pero que vayamos un poquito más allá en eso también importante, porque ahí se catalogan ciertas cosas que muchas veces las dejamos pasar por alto y no las agendamos, y es eso que nos lleva hacia adelante, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo, esos proyectos, eso que nosotros, por ejemplo, con nuestra marca personal, con el utilizar las redes sociales, lo dejamos de lado y decimos, sí, yo sé que debo hacer eso, pero como que no nos visionamos ni nos visualizamos hacia adelante, y pienso que eso es súper importante y debe estar en ese cuadrante superior, esos proyectos, eso que nos lleva a sacar la mejor versión de nosotros, ¿sí? Entonces ahí debemos incluir esas cosas que son importantes, nos van a ayudar a conseguir esas metas propuestas, y adicional, eso que nos va a llevar a nosotros a subir al siguiente nivel, ¿sí? Sin dejarlo de lado. Y por otro lado, vienen las cosas urgentes, ¿sí? Que son esas cosas que no nos dan espera, que sí o sí requieren nuestra atención inmediata, en donde no podemos decir, lo dejo para después, porque si no, pues nos cortan el recibo del gas, pero cosas como esas, ¿no, Guti? Ajá, eso es importante. Entender que las cosas urgentes se vuelven urgentes es por mala planeación. Pero miremos, ¿qué pasa, Nancy, si nos sale algo urgente que a la vez es importante y no lo tenía considerado? Ahí yo qué tengo que hacer en cuestión de agenda, en cuestión de optimizar mi tiempo. Mira que eso que tú dices es súper chévere porque normalmente pasa que tal vez salen cosas imprevistas que tú no las tenías presente, que terminan siendo súper importante como matricular a tu hijo, y resulta que se convirtió en urgente porque era el último día de matrícula. Entonces es importante y es urgente y va a requerir de tu enfoque total, que es ese cuadrante superior izquierdo, en donde está lo importante y lo urgente. Entonces, sí o sí, esa actividad va a tener que modificar un poco tu agenda, sin embargo, debe sí o sí estar ahí. Entonces, miren que
a veces, a pesar de que planeamos, sí hay cosas que surgen y pueden pasar, entonces pues van a requerir de nuestro enfoque y deberían de estar en ese cuadro superior izquierdo. Listo, eso es clave. Entonces, ¿y qué pasa si es al contrario? Si yo tengo una tarea o algún compromiso que no es ni urgente ni importante. Eso es otro punto clave y es, bueno, si no termina siendo algo urgente, ¿sí? En donde yo deba enfocarme y dedicarme a eso, y tampoco termina siendo algo importante que me va a llevar a cumplir mis metas, sino tal vez algo que puedo delegar. Ahí es súper importante que nosotros nos enfoquemos en eso, en abrirnos a la expectativa de poder delegar y poder también decir que no, porque pienso que una de las cosas que más nos cuesta a veces es decir no, es decirle a alguien de pronto, no, mira, eso pues no lo debo hacer. Voy a ponerles un ejemplo, y lo hablábamos hace unos días con Guti y viene al caso, y era, por ejemplo, tengo mi semana súper ocupada, debo ir a hacer mercado de algunas cosas que me hacen falta, no son muchas, son unas pocas, entonces eso termina siendo ni urgente ni importante, porque hay cosas, hay mercado en la casa. Entonces eso podríamos delegarlo, ¿sí? Y ubicarlo en ese cuadrante inferior izquierdo, inferior derecho, perdón, en donde sí o sí podemos decir tal vez utilizar la tecnología, utilizar una aplicación como Merkeo, bueno, cualquiera de estas de domicilios que hay hoy en día, en donde no va a requerir de mi esfuerzo y tal vez ese tiempo que yo iba a dedicar, salir, ir a hacer, dedicarme tal vez 3 o 4 horas, a hacer una fila en el supermercado y demás, hoy en día me puedo apalancar de la tecnología, pero eso lo vas a poder tener claro cuando te das cuenta que no termina siendo ni importante ni urgente. Entonces ahí iría esa actividad, Woody. Excelente. Bueno, ahora a continuación, con base en estas dos cosas, en esta importante versus urgente, nos surge también una parte de cómo nosotros nos paramos frente al uso de nuestro tiempo, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, yo uso efectivamente el tiempo, pero aquí quiero hacerles una invitación y es que revisemos desde cuál de estos dos roles estamos nosotros. Uno, desde ser una persona productiva, ¿sí? Versus ser esa persona reactiva. Pero ¿qué características tiene cada uno de estos roles? Primero, el ser productivo es esa persona que siempre está pensando en gestionar, en planear, que no pasa por alto nada de su agenda, que se ciñe sí o sí a su agenda, que adicional a eso cumple cada una de las cosas que está allí y que obvio también es flexible y logra identificar qué es eso importante y urgente y se puede mover hacia adelante. Y lo más importante, que logra hacer una medición de esa agenda, ¿sí? De lograr ver qué tan productivo está siendo, versus esa otra persona que es ese ser reactivo que tal vez dice y hace una agenda, dice, bueno, voy a agendar mi día el mismo día en la mañana, no lo hace desde la noche anterior o la semana anterior, y va agendando en la medida en que va pasando el día, y tal vez eso lo hace primero que no logra una buena gestión, que no tiene una planeación, que tal vez es esas personas que, como les decía, les cuesta muchísimo decir que no, que tal vez le dicen, mira, yo quiero que tú nos acompañes a una presentación de negocio y dice, ok, listo, yo voy. Y resulta que a esa misma hora tenía programada otra cosa y termina siendo incumplido, termina siendo no cumpliendo lo que promete y una cantidad de cosas que terminan siendo en no cumplir pues con esta agenda y en no ser productivo. Entonces va más allá y es ahí en donde yo pienso que debemos nosotros poder identificar qué tanto estamos siendo productivos versus ser reactivos. Y tal vez muchas veces tenemos de las dos, ¿no? A veces decimos, si en ciertas cosas termino siendo productivo, pero hay otras que digo, eso que no me gusta, recuerden lo que decíamos, eso que no me gusta lo dejo para después y no nos damos cuenta que la gratificación más grande está en eso segundo, en eso tal vez que nos incomoda, que nos reta. Y es ahí en donde yo quiero que tú revises qué tanto estás viendo esos dos roles y qué tanto tú de esos dos roles estás teniendo.
Pero para poder tener un poco más claro cuál sería ese uso efectivo del tiempo, Guti, a mí me gustaría que tú nos mostraras cuáles serían esas claves que sí o sí no pueden faltar para nosotros poder tener un uso efectivo del tiempo. Listo, perfecto. Acá, para analizar estas claves es importante. Esto es vital para las personas reactivas. ¿Por qué? Porque las personas reactivas hacen tareas urgentes, se la pasan de tarea urgente en urgente, en urgente, en urgente, y su agenda está llena de tareas urgentes, ¿cierto? ¿Y por qué es? Entonces, estas claves son para que las personas que se sientan reactivas se vuelvan eh, productivas. Primero, planificar el día anterior las cosas, tu día. Todos los días busca planificar qué tengo que hacer mañana, esto, esto, esto. Buscar organizarlo en una agenda. ¿Para qué? Para que pueda yo optimizar mi tiempo. ¿Sí? Si yo no dejo las cosas, que lo que hablaban, que no me gustan o eso, las dejo para el último día, créame que esa cosa que podía ser importante, pero la podía ir haciendo con tiempo, se me va a terminar convirtiendo en algo urgente que me toca dedicarle el tiempo, correr, cancelar otras cosas y todo. Entonces, planificar y cumplir esa agenda. Siguiente, focalizarme en una tarea, porque es importante hacer de uno en uno las cosas, ¿cierto? Si yo estoy focalizado, si yo termino esto y hago lo siguiente, termino eso, hago lo siguiente y voy paso a paso, me va a rendir más que si realizo, que es lo no recomendado, la siguiente, realizar multitasking o este multitasking o multitarea, es decir, hacer 1000 cosas a la vez. ¿Qué pasa con muchas personas que hacen 1000 cosas a la vez? No terminan ninguna. ¿Sí? No, es que tengo que hacer esto, y voy a ir haciendo, pero hacen de todo y que al final no hacen nada. Entonces, esto es clave. Si tú realizas multitarea, probable la estás embarrando. Hay que ser foco, foco, foco y darle su espacio y su tiempo a cada tarea. Siguiente, crear ciclos productivos. Esto es clave. Si tú estás organizando ciclos productivos y pones espacios para descansar, ya sea hacer una meditación, ya sea, no sé, una hora de música, o, no sé, o, de pronto distraer la mente viendo algo, leyendo, lo que sea que te permita descansar. Cada espacio, cada bloque va a ser muy activo. Lo siguiente, agrupar tareas. Si tú estás agrupando las tareas por categorías, un ejemplo es, por ejemplo, laboral versus personal. Si yo tengo todo agrupado y sé cuáles son mis tareas, mis actividades personales y cuáles son mis profesionales o laborales y las tengo ahí, voy a poder organizarlas mucho más fácil. Les hago este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que ir a hacer 5 vueltas en el banco. Yo tengo que hacer una consignación, de pronto ir a hablar para cancelar un servicio, para otro, tengo que ir bueno, a pagar un recibo, bueno, digamos, 5 actividades tengo en el banco. Y yo tengo, no me había dado cuenta, estoy viendo mi agenda y tengo una a las 8 de la mañana, una a las 3 de la tarde, una a las 4 y otra a las 6. ¿Qué pasa? Mi agenda está mal diseñada. ¿Por qué? Porque no agrupé. Entonces es bueno como regar las actividades, saber qué tengo que hacer y agrupar. Entonces, de esta forma, pues ya que voy al banco, saco todo lo que tenga que hacer. O digamos, no en el banco, digamos en un sector, ¿sí? En un centro comercial. Entonces, saco todo lo que tenga que hacer en el centro comercial y lo agrupo ahí y encuadro mi agenda según esa necesidad. Siguiente, priorizar, siempre, priorizar entre lo urgente y lo importante. Vuelvo y les digo, casi, o sea, si tú tienes un control de tu tiempo, las tareas urgentes no existen. A no ser que no la supieras y te la pusieron ya. Del resto no existen. Eran importantes que las dejaste para último momento.
En ese instante se convierten en urgente. Entonces, si tenemos bien las cosas, vamos a tener siempre actividades importantes y lo urgente va a ser fácil acomodarlo y hacerlo. Pero si tengo algo urgente, va de primeras. Otra cosa, importantísimo, yo creo que esto es lo más importante, aprender a delegar y a decir no. Importantísimo. Miren, muchas personas quieren hacerlo todo y no delegan. No delegan cosas tan sencillas como ir a hacer una consignación, ir a pagar una cosa, ir a llevar otra, ¿sí? Y quieren hacerlo todo y pierden tiempo. Y esto de decir no, chicos, si tú no dices no cuando realmente no lo puedes hacer, vas a terminar quedando mal y no solo quedando mal, sino que vas a terminar llenando, cancelando otras cosas, ¿sí? Si no lo puedes hacer porque no tengas tiempo o porque no lo sabes hacer, sencillamente di no. El no no está mal y te va a permitir cumplir tu agenda. Siguiente, esto es clave, seguir la agenda al pie de la letra, ¿sí? Si tú tienes una agenda es para cumplirla. Si tú te pones unas tareas, a no ser que sea algo importante y urgente como nos toca a los líderes en ocasiones que nos dicen reunión en 1 hora. Saque espacio y reunión en 1 hora. De no ser así, o sea, miremos, agenda, cumplamos la agenda, busquemos cumplirla al 100% y eso, no dejemos para después, no corramos, no movamos porque nos estamos incumpliendo. O sea, ¿para qué tenemos una agenda si no la vamos a cumplir? Entonces, estas son las claves del éxito para hacer un uso eficiente del tiempo, pero así, pin, pin. ¿Y para qué yo hago todo esto? ¿Para qué yo quiero ser eficiente? ¿Para qué yo quiero controlar muy bien mi agenda? ¿Para qué yo quiero planificar? ¿Cuál es la razón, Nancy? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Nancy, cuéntanos cuál es esa razón. Después de todo lo que tú nos estás diciendo en este momento, de esos paso a paso, que es pues el resumen de todo lo que hemos venido hablando en el largo de la conferencia y nos hemos alargado un poco y les pedimos excusas, pero es un tema súper interesante de ese paso a paso. Sí o sí, estos pasos que nos acabo, estas claves que nos acaba de dar Guti, son importantes a tener en cuenta y aprovecharnos y apalancarnos de todo lo que es la tecnología, ¿no? Eso nos va a ayudar también a delegar un poco. Pero más allá de poder no solo darnos cuenta cuáles son esos pasos, hay una parte súper importante y es el tener metas y objetivos nosotros semanales, ¿sí? Estas metas y objetivos nos van a ayudar, pues primero, nosotros poder trazar las actividades para poder llegar a cumplir pues todo ese propósito, ¿cierto? El poder llegar a ser efectivos, el poder centrarnos en qué es lo que nos va a ayudar a llevar a cabalidad todo esto que hacemos. Pero miren que aquí hay algo mucho más profundo que yo quiero que tengamos en cuenta y uno es que, por ejemplo, en la actividad cotidiana, cuando tú te levantas y logras conectarte, ¿sí? Contigo mismo, con esa esencia, con ese propósito que tú tienes, con esos objetivos y metas semanales que pues digamos ya te tienes trazadas, va a ser mucho más fácil poder cumplir tu agenda, porque normalmente creemos y decimos es que esto tiene que ver solo con la disciplina, ¿cierto? Y para nosotros la palabra disciplina suena a castigo y yo sé que normalmente nuestros padres nos decían es que usted es indisciplinado o es que toca ser disciplinado y veíamos la connotación de la disciplina como un castigo y yo quiero que ustedes de pronto tengan un poquitico acá la mente abierta y puedan darse en cuenta que la disciplina no solo es ese tema de castigo, sino que va más allá, es algo que escuché hace unos días, es más, hace unos meses, y tenía que ver con que la disciplina es esa conexión con mi amor propio. Si yo tengo una meta y un objetivo claro semanal que conecta conmigo, con darme cuenta de por qué y para qué yo estoy haciendo las cosas que hago, se los aseguro que lograr ser disciplinados va a ser súper fácil porque ustedes van a estar conectados es con esa esencia propia. Lo dice Will Smith en un video y a mí me quedó marcadísimo y es eso, pregúntate el por qué o para qué estás haciendo
esas cosas que tú haces al día. Si a eso que a mí de pronto no me conecta, que es hacer ejercicio, entonces, ¿para qué yo quiero hacer ejercicio? Y la invitación que yo te hago hoy a ti es a que te preguntes, ¿para qué estás haciendo eso que tal vez no te gusta, lo que más te genera reto, lo que te desagrada en tu agenda y de pronto no se está cumpliendo a cabalidad? Pregúntate, ¿para qué? Y si la primera pregunta es, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio para verme más linda, para sentirme más saludable, pregúntate 7 veces. Después de que te has preguntado 7 veces para qué, y te va a ir llevando a una real respuesta de qué es eso que tú quieres. No voy a ahondar más en este tema porque sé que más adelante en nuestro sistema de educación tenemos un espacio para hablar de metas, de objetivos, de nuestro mapa de sueños, que va a ser súper apropiado tenerlo en cuenta, pero sí quise hacer aquí como una gran cuña, porque si nosotros nos levantamos día a día conectados con esa esencia y con ese propósito, se los aseguro que va a ser mucho, mucho más fácil seguir nuestra agenda. Y Guti, para terminar, a mí me gustaría que tú nos mostraras cómo sería entonces un paso a paso pequeño y rápidamente de cómo vendría siendo una mañana productiva. Bueno, acá más que la productividad como tal, es para que veamos, acá no afecta el tiempo que tú le dediques a una actividad, ¿sí? Busquemos que sea lo mejor. Acá, por ejemplo, tenemos las horas, el tiempo de cada actividad, la actividad como tal, pero aquí la clave, aquí la magia está en la causa. ¿Por qué la causa? Porque tú puedes clasificar actividades como desayunar, como de pronto revisar tus redes, ¿cierto? Que son habituales, que tú las vas a hacer todos los días, las haces ya en automático y son parte de ti, es decir, son habituales. Las otras son agendadas, reuniones, que me salió hoy una presentación, que tengo de pronto agendado una reunión con el equipo para preparar un material, para dar una capacitación, ¿sí? Y hay unas que son improvisadas, por ejemplo, una llamada de un prospecto o la llamada de un socio, que no lo tengo en mi agenda y que se dio. Y que eso me hizo correr el resto de la agenda. ¿Por qué les digo que esto es clave? Porque si tú empiezas, digamos, si te organizaras el día de hoy, ¿qué hiciste el día de hoy? Les dejo esa tarea. Cojan este ejemplo y manden sus actividades y pongan la causa. Si era habitual, agendado o improvisado. Si tú te das cuenta que en tu agenda hay muchas cosas improvisadas, hay que corregir porque esos son los errores. Y eso es lo que más nos quita tiempo, lo improvisado, lo que no esperábamos. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que se hace en un día, o bueno, acá es mediodía. Y esto es importante, organízalo con tus tiempos. Miremos qué tal, cómo sería en una semana, Nancy, cómo yo organizaría más o menos mi agenda semanal. Bueno, antes de pasar a la agenda semanal, miren, yo quiero resaltar esta parte aquí y es eso que tú decías de la causa, ¿no? Si nosotros lográramos tener una medición de poder evaluar las cosas que nosotros hacemos entre que se nos conviertan urgente, 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 nos llevaría también a darnos cuenta, oiga, que estoy haciendo mal y retomar y descubrir y darnos cuenta en qué estamos fallando, que muchas veces eso nos hace falta. Así que súper clave esta parte en donde tú nos dices si es de verdad algo que estaba agendado o es algo que de pronto nos salió de imprevisto, así que súper chévere. Ahora, tú nos decías algo de los ciclos de productividad. Entre las claves de usar efectivamente el tiempo estaba eso de los ciclos de productividad, pero ¿qué es eso? Y yo quise hacerles un cuadro que espero logre poderles transmitir todo lo que quiero decirles en este cuadro, pero es ese cuadro semanal de ciclos que no nos pueden faltar. Entonces, ¿cuáles serían esas 4 áreas en mi semana que no pueden faltar actividades? Es decir, para mi semana yo debo pensar en actividad, que mi semana contenga actividades de bienestar, actividades de mis relaciones, actividades de finanzas y actividades del dar. ¿Cuáles serían esas? En el ejercicio, por ejemplo, de bienestar, entonces está ¿qué? Primero, esparcimiento, ¿cierto? Diversiones, lograr tener también un hobby, algo que me haga estar en diversión, revisar mi salud, si en realidad estoy durmiendo bien, si estoy alimentándome bien y pues todo esto que tiene que ver con el estado físico y mental, si estoy haciendo de pronto meditación, si estoy en oración, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con mi bienestar. En mi semana no pueden faltar
estas actividades. Adicional a eso, en mis relaciones, a veces, y lo decía Guti, pasamos por alto en medio de pues, la digitalización que nos tiene a veces muy ocupados, pasamos por alto las relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja y con nuestros amigos, ¿cierto? Pasamos muchas veces tiempo en Zoom o en otras aplicaciones y tal vez el tiempo que estamos dedicando a nuestras familias, a nuestra pareja y nuestros amigos a veces no existe entre la semana. Entonces sí o sí debe haber actividades específicas durante la semana que tengan que ver con mi familia y con mi pareja y con mis amistades. Adicional y obvio con mis finanzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver con mis finanzas? Primero, mi negocio, ¿cierto? Prospectar, presentar, revisar mis redes sociales, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro negocio, hacer cierres efectivos, afiliaciones y todo este tema de revisar mi plataforma, conocer, entrenarme y adicional a eso, el crecimiento personal y profesional. Ahí, todas las semanas tiene que haber un espacio que también te dediques a ti para que te haga subir al siguiente nivel, que era lo que les decía en ese cuadrante importante que a veces lo dejamos pasar. Decimos, ay, sí, dentro de un mes o dentro de 15 días. No, déjate y regálate un espacio a la semana en donde también estés pensando en ese crecimiento personal y profesional. Y sin duda alguna no nos puede faltar una actividad en la semana del dar, ¿no? De servir, de donar, de apoyar de pronto a personas de nuestras vidas en donde nosotros también podamos ser fuente de inspiración para ellas y estar también siempre activados con esa ley del dar. Entonces, esas son 4 cosas que no pueden faltar en nuestra semana. Y ahora quiero que te hagas un ejercicio y es cuántas horas vas a dedicar diariamente a esas actividades. Entonces, aquí puse un ejemplo y es en el día voy a dedicar 3 horas a ese esparcimiento y a esas actividades de bienestar. En el día voy a dedicar 2 horas del día a mi familia. Vuelvo y les digo, aquí puse cualquier ejemplo, ustedes van a organizarlo de acuerdo a su cotidianidad, a cómo ustedes se mueven en sus días y cómo pueden pues ver una mayor efectividad. Voy a dedicar 7 horas a la parte, al ciclo de las finanzas, que tiene que ver con mi negocio, con mi crecimiento personal y profesional. Y adicional a eso, voy a dedicar una hora, a el servir, ¿sí? Al dar. Ustedes, ¿cómo lo pueden organizar? Y esto es algo que a mí me ha servido mucho y siento que a todos nos puede apoyar, y es eso que nos decía Guti, crear esos bloques específicos en donde tú ya sabes a qué hora va a ir cada cosa, ¿sí? No quiero decir que entonces tienes planeado todos los días, no, eso va a irse moviendo, ¿sí? Pero que ustedes lo tengan entre de a 2 y 3 horas cada bloque. Aquí puse un ejemplo, voy a dedicar parte de mi día de 7 a 9 de la mañana a ese espacio de esparcimiento, de salud, de hacer ejercicio, de meditar, de orar, de alimentarme saludablemente, de 7 a 9, por ejemplo. O de pronto de 10 de la noche a 7 de la noche. Ahí ustedes lo van ubicando en qué horario está mejor, pero que ustedes piensen, ok, ¿a qué horas voy a hacer ejercicio? Ah, no, yo ya sé que hacer ejercicio va de esta hora a esta hora. ¿Sí? Que ya tengan en su mente eso, como cuando nosotros les decimos, aprendas en la agenda de Mundial Team, que ya sabemos que es todos los días 8 de la noche, entonces tú ya sabes, solo es después revisar qué tema va cada día, pero ya sabes que ese es el horario en el que vas a realizar eso. Lo mismo las relaciones de pareja, de familia, tú le puedes poner un horario de 9 a 11, puedes dedicar tiempo, por ejemplo, para estar con tus hijos, para ayudarles con sus tareas, bueno, dependiendo lo que ustedes se muevan y cómo pues tengan organizadas sus relaciones. Asimismo, está, por ejemplo, el área de las finanzas. Aquí quiero ahondar porque pues es el tema que estamos trabajando nosotros y es si tú tienes bloques claros, por ejemplo, de 11 a 1, de 4 a 7, de 7 a 10, cuando alguien te diga, ven, necesito un apoyo en una presentación, y tú eres como, espere a ver, miro, a ver si puedo, y empiezas a ver si sí o no. Si tú tienes claro que vas a dedicar de 11 a 1, por ejemplo, a entrenamientos o presentaciones, o digamos, todo lo que te salga, o de pronto de 7 a 9 de la noche, entonces te va a quedar fácil que si alguien te llama y te dice a ti, oye, necesito un apoyo en una presentación de negocio, tú le dices, ok, claro, tenemos presentación a las 8 de la noche o tengo un espacio de 4 a 7 de la noche.
organiza en ese espacio y con mucho gusto te puedo apoyar. Entonces te va a llevar a ser mucho más fácil el proceso de poderte duplicar y poder organizar tu agenda. Y lo mismo en esta parte del dar. Tú pues tal vez no lo vas a hacer todos los días, pero vas a dejar de pronto un día a la semana en donde dices, una hora voy a dedicar a hacer servicio o a hacer una donación o a apoyar a alguien, y tal vez sea 2 horas en que le dediques en la semana. Entonces, este bloque nos va a permitir a nosotros tener una claridad mental de cómo estructurar nuestros días sin dejar nada de lado, ¿no? Y lograr tener de verdad un equilibrio también en nuestra vida, en el bienestar, en las relaciones, en las finanzas y en el tema del dar. Así que bueno, pues esto era parte de lo que yo quería compartirles de cómo pueden estructurar su día. Sin embargo, antes de que terminemos, a mí me gustaría, Guti, que tú nos hicieras, de pronto nos compartieras una reflexión para poder terminar y cerrar pues este tema que pues es valiosísimo, y si logramos tener una verdadera conciencia pues nos va a llevar a estar en un mayor nivel de efectividad. Así es. ¿Cómo yo reúno todo esto? ¿Por qué es importante todo esto? Miremos esta frase. Nada hay que iguale el valor del tiempo. El dinero mismo no puede comparársele, pues este vuelve y aquel no. En una vida se pueden rehacer 10 fortunas, pero con 10 fortunas no se puede recomenzar una vida. Y esta es una gran lección del tiempo, porque hay personas, ¿sí?, que de pronto dicen, no, no me importa, yo estoy aquí, foco, 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 y ven cómo se les acaba su familia, se les van sus amigos, se le van todo el mundo. No lo digamos que este negocio, porque lo hermoso de este negocio es que nos da el tiempo para poder tenerlo todo, y de construir fortunas en pocas horas al día. Y eso es lo bello de esto. Pero sí es importante analizarlo, porque no importa cuánto dinero tengas, cuánto dinero hagas, el dinero no te va a devolver un solo día, ni un mes. Así tengas fortunas enteras, no vas a poder comprarte un mes de vida cuando ya seas anciano, cuando seas viejo. Entonces, esto es importante. Por eso todo es clave. Por eso tienes que organizar tu tiempo para que tengas espacios para compartir con las personas que amas, con esos seres valiosos que están ahí para complementar tus días. Es clave, clave, clave que valores ese tiempo, que organices ese tiempo. Y esta es la reflexión que les quiero dejar, y es: aprovechen cada instante. El dinero lo vamos a construir porque estamos en el mejor negocio. Tenemos el mejor, o sea, tenemos un Ferrari acá que vamos a sacarle provecho, pero hay que optimizar el tiempo. No es dedicarle todo y dejar a un lado el resto de la vida, el resto de familia, amigos y todo, porque nos vamos a arrepentir si lo hacemos. Todo tiene su momento justo, a todo le podemos dar los tiempos correctos y podemos lograr cosas increíbles si aprendemos a manejar esto. Esta es la lección ya final para cerrar, la conclusión. Nancy, muchísimas gracias por este espacio. Sé que nos pasamos un poco del tiempo. A todos los que están conectados y se quedaron hasta este momento, infinitas gracias, mil bendiciones, mucha prosperidad para todos, y nos veremos hasta una próxima ocasión. No, gracias Guti a ti y gracias a todas las personas que se conectan. Definitivamente lo que tú nos acabas de decir es una gran realidad, que si logramos de verdad nosotros hacer conciencia y lograr un equilibrio en todas nuestras áreas de la vida, va a ser mucho más efectivo el uso del tiempo. Así que esa es la gran invitación que les dejamos a todos ustedes. Tengamos un buen uso del tiempo y, como dice Guti, sí o sí los resultados van a llegar si hacemos las cosas
correctas, empezamos a agendarnos, empezamos a estructurarnos mucho más, vamos a ser más efectivos, más eficaces, porque como dicen la mente millonaria, no es una ni la otra, son las dos. Entonces, qué bueno que ustedes nos lograron acompañar en esta noche hasta el final de esta charla. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Recuerden que hay un gran espacio para sus invitados. Conéctense con el sistema educativo, conecten a todos sus invitados y apalánquense también de todo lo que es el sistema de duplicación maestro. Muchas, muchas gracias y bendiciones para todos. Ahí nos tienen en redes sociales, se nos olvidó la cuña. Para las personas que quieran de pronto saber en cómo nos encontramos en nuestro Instagram, Nancy Cárdenas les acaba de acompañar. Nancy H. Cárdenas me encuentran en las redes sociales y Guti, ¿cómo te encuentran a ti en tus redes sociales? Y acá a mí me encuentran como Andrés Gutiérrez y todo pegado. Aquí estamos para que nos acompañen en este proceso de vida y para servir en lo que más podamos. Gracias, Guti. Bendiciones para todos y éxitos en su semana.